Hoy el nuevo sabor de jugo loco lo regala el tomatillo púrpura o morado. Estos frutos se van a convertir en un nuevo sabor de jugo loco. Primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar el jugo. Para el que no conoce de qué se trata el tomatillo púrpura o morado, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Además, les voy a dejar otro video muy especial donde les cuento de qué se trata la variedad de tomatillo verde, que es la más tradicional de México. Bueno, ahora sí, a hacer la receta. Les cuento que para esta receta voy a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos. Lo primero que vamos a hacer es llevar los frutos a procesar. Ahora colocamos los frutos en la procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Bueno, listo. Ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y utilizando un colador, vamos a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Es una buena fuente de vitaminas C y E. Además, contiene minerales como cobre y zinc. Es rico en fibra, lo que ayuda a la digestión. Es bajo en calorías, por lo que puede ser útil para dietas de pérdida de peso. Es una buena fuente de betacaroteno. Tiene efecto antiinflamatorio. Contiene antocianinas, que son pigmentos responsables de su color y tienen propiedades antioxidantes. Posee luteína y zeaxantina, antioxidantes naturales que protegen los ojos. Tiene compuestos que ayudan a combatir el cáncer. Además, las antocianinas ayudan a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué me cuentan? ¡Qué lindos beneficios! Además les cuento que por acá ya tenemos el característico aroma del tomatillo. Ahora solo resta lo más lindo del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a beber este jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de tomatillo púrpura, también conocido como tomatillo morado. Ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a lo más lindo, a darle al pico. Muy bueno, muy bueno. Voy a probar un segundo sorbo, así les describo bien el sabor. Vamos. Bien, ya les cuento. Es un jugo que tiene un poco de dulzor y un poco de acidez. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este jugo, les cuento que se parece a una mezcla entre jugo de tomate tradicional o jitomate, como le dicen en México, con un suave sabor a mora o zarzamora.
Hablando de jugo, en nuestro canal tenemos una sección especialmente dedicada a los jugos locos, que según la región a este preparado le dan distintos nombres, como aguas, refrescos, frescos o zumos. Antes de despedirme, los invito a que se queden porque ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento de qué se trata el tomatillo púrpura o morado. También tenemos el tomatillo verde, que es el tradicional de México, el que más se usa. Después también les voy a dejar otros videos recomendados, no se los pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo probar el jugo, el cual es una delicia y además tiene muy lindos beneficios para la salud. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.